Bienvenidos. En este vídeo vamos a ver el telerruptor o relé de enclavamiento, como también se le conoce. El telerruptor es un interruptor que se activa mediante impulsos. En este circuito podemos ver que tenemos 5 pulsadores, sí, que al pulsarlo mandará un impulso al telerruptor, y el telerruptor, que está formado por una bobina que se activa con impulsos y un contacto normalmente abierto, al recibir el impulso cierra el contacto normalmente abierto y nos va a encender la bombilla, que podríamos tener varias bombillas puestas también. La gracia del telerruptor es que no necesitamos los interruptores, cruzamientos o conmutados, y solo tenemos que hacerlo mediante pulsadores. Sí que es cierto que no es habitual en viviendas, en instalaciones de viviendas, sino que es más habitual para industria, y además lo podemos ver en instalaciones domóticas de casas, también se suele poner, que se hace mediante un sistema KNX o un PLC, ¿sí? El comandamiento del telerruptor. En este circuito es como si estuviera en una vivienda, y tenemos 5 pulsadores que van a activar mediante un impulso la bombilla, ¿sí? Vamos a hacer la simulación. Antes de nada, si os está gustando, compartid, like y suscribíos. Y vemos la simulación y os enseño algún telerruptor para que veáis cómo son, ya sea industrial para poner en caja de armario o para poner en domicilio. Cerramos el interruptor y el termomagnético, que esto sería aguas arriba, sí. Nosotros nada más tendríamos que instalar el interruptor y los pulsadores. Hacemos un pulso, se nos activa el punto de luz, y desde cualquier otro pulsador podemos activar y desactivar, y se pondrían todos en paralelo y irían al telerruptor. Lo bueno de esto es que podemos sustituir los interruptores, cruzamientos o conmutados por pulsadores. Es más sencillo de cablear, pero sí que es cierto que normalmente en viviendas es menos habitual. El telerruptor o relé de enclavamientos se guardaría en la caja de empalmes, y ahora os enseño unos ejemplos. Tenemos este de Varilam, que tendríamos al 1 que conectar la fase, al 4 el neutro, vuelta de carga, sí, de la bombilla, y vuelta de pulsador. Y luego tendríamos este telerruptor, que es industrial y que sería para carril DIN, que podríamos verlo dentro de un armario eléctrico. Además tiene los pulsadores, disculpad, además podemos ver los bornes de conexión, que tendríamos 1 y A1, que sería 1 y A1, como podemos ver aquí, el relé de impulsos, y 2 y A2, ¿de acuerdo? Como tendríamos aquí. Un saludo, cualquier duda lo podéis dejar en los comentarios.